Bienvenidas y bienvenidos a este canal Encuentro Presente. Este es un canal destinado a compartir contigo herramientas, metodologías, experiencias de vida que te inspiren al encuentro con tu propio ser, con tu corazón. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Ángela María Peña Luque. Es psicóloga de la Universidad de los Andes, es coach certificada, consultora en temas de propósito y liderazgo y mujer medicina. Ángela, bienvenida a este espacio. Gracias, Sonia. Muy feliz de estar aquí, la verdad. Me encanta tener esta conversación contigo y bueno, y con todos los que te siguen. Bueno, Ángela, la idea de este espacio es empezar a conocerte un poquito más Ujú. para saber cómo este tema del propósito, que ha sido un pilar y un eje a lo largo de tu experiencia, cómo este tema del propósito llegó a tu vida y cuál es ese impacto que ha tenido. Hoy contémosle a la gente sobre esta búsqueda del propósito. Bueno, em, ¿cómo llegó a mi vida el tema? Cuando me formé como coach, uno de los temas que aparecía mucho era el de propósito. Ujú, Y yo empecé a interesarme muchísimo en estos temas de propósito. En realidad, cuando uno lo ve en la formación, no lo ve muy profundo, es como algo que se toca, pero no algo que en lo que se profundiza. Y entonces empecé a investigar. Un día, esto es lo anecdótico, pero estas anécdotas son importantes. sí. Estaba sentada con mi hermana y con la mejor amiga de mi hermana y me dice, Ángela, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ya tienes un plan? Y yo, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, el siguiente paso, ¿qué quieres estudiar? Que, bueno, estamos hablando como de proyectos futuros. Ajá. Y yo le digo, no, yo quiero formarme como en temas de propósito de vida. Y me dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ya investigaste? ¿Ya buscaste en Google? ¿Ya todo? Yo, no, tengo claro que eso va a llegar a mí. Fue Ujú, una cosa que me salió ahí, así como súper espontánea. Y como a las 2 semanas de eso, en la organización con la que yo trabajaba en ese instante, le digo a uno de los socios que yo estaba en esta búsqueda de propósito y me dice, oye, ¿sabes que hay una persona que entró a una conferencia? ¿Tú no entraste a esa, una conferencia de la Federación Internacional de Coaches en que hubo un encuentro en California en esa época? ujú. Yo no entré a esa. Bueno, me contaron que era un tipo que trabajaba en propósito buenísimo. Espérate a ver. Bueno, este espérate a ver fue que lo contactaron, le escribieron, Ujú. eso era un noviembre, más o menos. Y este hombre de Estados Unidos dice, listo, ¿qué hay que hacer? Voy para Colombia. En febrero ya estaba acá. Wow. Ese hombre, Tim Kelly, Ujú, em, llegó a Colombia con su método del True Purpose Institute, con el método del True Purpose se llama. Y yo lo escuché las primeras 2 horas y esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y después de formarme con él, en todas las certificaciones que pude hacer de las que ofrecía el True Purpose, empecé a hacer también otras investigaciones porque me empecé ujú. a dar cuenta de otras cosas que pasaban con mis mentees, con mis clientes, con mis coaches en el proceso. Sí. Y empecé a partir de eso a desarrollar como mi propio método. Yo tengo el principio, Sonia, que todo lo que yo aplique con otros me lo aplico a mí. O sea, Ujú, primero pasa por mí y después lo hago con otros. sí. Y bueno, esto fue así. Entonces fueron unos años muy intensos de mucho trabajo personal, sí, digamos Ujú, que siguen siéndolo, pero en ese momento era como estar desenredando un montón de cosas que estaban dentro de mí, eh, como jalando los hilitos precisos para ujú. desenredar esa madeja e ir también sanando cosas. Ujú. Y así fue que llegó a mi propósito. Contémosle a la gente, cuando hablamos en este espacio de propósito, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es eso del camino del propósito? Bueno, cuando, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de reconocer
la presencia sagrada que hay en ti ujú, y ver eso cómo se expresa en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, ujú, cómo tú expresas eso con tu familia, en tu trabajo, con tu comunidad, contigo misma. Cuando hablamos de propósito, yo digo que es el encuentro, es como reconocer lo que hay dentro de nosotros de esa presencia sagrada y cómo la ujú, expresamos y lo ponemos afuera. Estamos hablando también de cuál es la huella que venimos a dejar, de cuál es esa gran contribución que podemos hacer, ujú, de qué estamos hechos y cuál es esa esencia que proyectamos em, ujú, a las personas que nos rodean. Entonces estamos hablando de algo más sustancial, ujú, em, y no de metas, no de objetivos y tampoco de roles. Es decir, el propósito no es ser mamá, el propósito no es ser gerente de una compañía, eso tampoco es el propósito. Esos son medios a través de los cuales podemos poner al servicio nuestro propósito, pero no son nuestro propósito. ujú. Entonces, siempre que podamos expresar genuinamente quiénes somos y ponerlo afuera, desde nuestro ser y nuestro hacer, con nuestros talentos y nuestros dones, estamos hablando de propósito. Es decir, es muy cercano a la pregunta, ¿quién soy? Y desde Sí, ahí, ¿qué vine a contribuir al mundo? Ujú. sí. Y por qué para muchas personas, ¿no? Es como que llega un momento de la vida en donde quiero encontrar mi propósito, necesito ver mi propósito. Pero si estamos diciendo que eso es lo que somos, ¿en qué momento se nos perdió? ¿Mm? Se pierde a muy temprana edad usualmente. Ajá. El propósito pasa a ser una información que queda en el inconsciente, la mayoría de Ujú, las veces. Si nos estamos haciendo la pregunta de cuál es mi propósito, es porque esta información no la tenemos a la mano, no está ujú, consciente. Entonces, la mandamos allá a este lugar del inconsciente yo creo que es por puro mecanismo de adaptación. Para algunas ujú, personas va a ser más fácil encontrar esa información de propósito, la van a tener más a la mano, porque probablemente em, pudieron expresar quiénes eran, ujú, estaba bien visto ser quienes eran y no recibieron como tantas limitaciones alrededor de eso. ¿M? Mientras que en la mayoría de los casos, mientras nos adaptamos a este mundo en el que estamos, con todo lo que traemos, hay como cosas que pasan a un segundo lugar. Y la adaptación implica supervivencia. Entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Todas estas cosas. ujú, Y justamente desde ahí es que es muy difícil movernos desde la autenticidad ujú, pura de quienes somos y de nuestros dones y nuestros talentos. Y entonces esto hace justamente que no, que se nos refunda el propósito. ujú, Eso es como un lado, y desarrollamos muchas cosas, es como el otro lado. ujú, Desarrollamos muchas cosas en las que somos buenos. Muchos de mis clientes a veces ni siquiera saben qué es lo que realmente quieren y demás porque son buenos para todo. ujú. Y eso tiene que ver con una forma también de adaptación, que es, que es una forma, digamos, positiva, en el sentido que en realidad es un muy buen mecanismo para la adaptación, eres bueno para Para muchas sobrevivir. cosas, pero está muy en desconexión con lo que realmente deseas, con lo que realmente tu corazón quiere. Ujú. ¿Cómo volver a esa conexión de la que nos hablas? Yo creo que una de las cosas más importantes es justo pues esta capacidad y darse la oportunidad de autoconocerse y de mirarse. Una de las cosas que para mí ha sido vital y es justo el camino de propósito,
El camino de propósito te permite ese autoconocimiento. Y hablamos de camino Ujú. porque es un proceso que te da un resultado claro, pero el proceso es muy valioso. Y entonces es entender eso que has sido, que traes de tu propia historia, para qué ha estado ahí, el servicio de qué ha estado ahí. Eh, y después ir a meterte ya en lo profundo de quién eres, que eso yo creo que nunca se resuelve del todo. Para mí eso es como un misterio, ¿sí? Eso no se resuelve al 100. Escucho que ese camino de autodescubrimiento es un camino hacia adentro. Estamos en una cultura acostumbrada hacia afuera, ¿no? A hacer muchas cosas, a ejecutar muchos roles, a tener muchas tareas, todo hacia afuera. Y el camino del propósito, te escucho, es una invitación hacia adentro, hacia el encuentro contigo, hacia ese encuentro presente. Ángela, ¿cuáles son formas en las que podemos retomar ese camino hacia adentro? ¿Cómo, cómo encontramos alternativas para eso? A mí me gusta, y esto lo trabajamos mucho en armonía, a mí me gusta pensar como en varias preguntas. Una tiene que ver con las cosas que te gozas, las cosas que Ujú, disfrutas. ¿Qué es aquello que realmente disfrutas profundamente, que te hacen bien, que, que te invitan a admirar la belleza de la vida y de lo que hay? Esos momentos es una manera también de entender qué es lo que te gusta, lo que te llena, quién eres, qué es lo importante para ti, y eso da mucho sentido. Usualmente son momentos más simples y sencillos de los que pensamos. O sea, para mí un momento, voy a hacer esto, ahorita tenía la taza acá y es tomarme un café en la mañana. ujú. El café de la mañana para mí es el café de la mañana. Y es un momento de mucha presencia, de estar conmigo, de disfrute. Es, se convierte en un momento casi que sagrado. Pero cada uno tiene lo suyo. Para algunas personas el disfrute está en ver el atardecer desde el lugar en donde están. O tengo otros que es el amanecer y se madrugan a verse el amanecer. Ujú. Son cosas sencillas. O estar compartiendo con los seres que amamos. ¿M? La otra es preguntarte qué es lo que te gusta entregar, Ujú, qué es lo que te gusta darle a los demás. Si quisieras, cómo quisieras hacerlo para otros, qué quisieras hacer para otros. Y otra vez, esto no tiene que ser una cosa súper compleja, ujú, o sea, puede pasar desde cosas grandiosas de gran contribución, pero también, y la invitación aquí siempre es irte a lo cotidiano, irte a lo ujú. presente. Entonces, puede ser que para mí sea eh, darle tiempo a los amigos y escucharlos, o muy en los vínculos, o visitar a la mamá, pero también puede ser compartir mi conocimiento y enseñarle algo a alguien que no sabe. Ujú. Em, Tiene que ver con un acto de generosidad, que es eso que queremos dar a otros, que queremos dar de manera desinteresada, cómo queremos brindarle a qué y cómo queremos brindarle a otro, ¿no? Y Entonces, ahí me haces pensar no solamente a vínculos con personas, sino animales. ¿Qué le quiero dar yo a la naturaleza, a las ujú. plantas, al mundo? Y no podemos frenarnos porque sintamos que no es significativo. Ujú, Porque cuando hacemos eso, estamos dejando de ser generosos y entonces hay algo a lo que estamos, o alguien que ujú. estamos privando de nuestra presencia y de quienes somos y de lo que podemos dar. O sea, hay algo ahí en esta generosidad y en este dar
que es Ujú, importante hacerlo de la manera que nos nazca como un acto también de bondad. Y ahí es donde podemos reconocer cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestros dones. La otra tiene que ver con la fe y la confianza ujú, y la conexión con lo espiritual, más allá de lo religioso. ujú, ¿A qué le tengo fe? ¿En qué confío? ¿Confío en la vida? ¿Confío en que la vida me sostiene? ¿O más bien siento que la vida me va a dar una patada en cualquier momento? Tiene que ver con la fe que puedo tener también en que algo que yo haga o la esperanza de lo posible y de lo imposible. Cuando nos ujú. conectamos desde ahí, es posible construir, es posible arriesgarnos, es posible la valentía. Estamos siendo sostenidos. Estamos siendo sostenidos. Para algunos nos es fácil creer eso, para otras personas es muy difícil creer eso, depende mucho de la experiencia de vida que haya tenido. Ujú, Y entonces cuando nos es muy difícil confiar en que la vida nos sostiene, que hay algo más allá, que nos tiende una red de apoyo o una red de estas, como estos arneses grandes, como cuando en los circos hacen malabarismos, ¿cómo se llaman estos? Los trapecistas. Abajo hay una red, pero no todos, no todas las personas sienten que eso es así, por su experiencia de vida. Aquí necesitamos entrar a sanar cosas más profundas también, ujú, porque hay que reconstruir el tejido para que podamos realmente confiar. Y ujú, esa es, creo que de las cosas más difíciles. O sea, lo que yo me encuentro en el ujú, camino es que lo que más nos cuesta es confiar. Ahora, no es confiar ciegamente, no es que ujú, no hagas cosas para que te sientas segura. No, hay que hacer cosas para sentirse segura. O sea, no es tomar riesgos innecesarios, no es nada de eso, pero sí es sentir que es posible ujú, y que algo te va a sostener. Estar como en un lugar de receptividad, muy receptivo ujú, y muy atentos a lo que la vida nos está pidiendo, a lo que la vida nos está requiriendo en ese instante. ujú. Y es un lugar de entrega profundo, porque es fácil cuando yo estoy en este lugar, yo quiero esto, entonces voy a hacer esto, como estoy en este lugar de lo que yo quiero. Ujú, Pero no es suficiente preguntarse en este camino con lo que tú quieres. También es importante saber qué es lo que la vida quiere de ti. Y ujú, ahí es donde está el match del propósito. ujú, ¿Mm? ¿Qué quieres tú y qué quiere la vida de ti? Y a veces lo que nos pasa es que la vida quiere unas cosas de nosotros que no es exactamente lo que nosotros queremos, porque a veces estamos en un lugar muy caprichoso ujú, y pataletoso, como de niña pequeña haciendo su rabieta porque quiere la colombina azucarada, llena azul, llena de anilina y no sabe que eso no le va a hacer bien, ¿sí? sí, Am, pero ahí está la pataleta. mm, Entonces, más o menos funciona así. A veces nos empeñamos en cosas donde la vida nos está diciendo, no, por ahí no es. Y cuando coincide lo que nosotros queremos con lo que la vida quiere, es maravilloso porque hay mucha fluidez. Y lo otra tiene que ver con la gratitud. mm, La gratitud cierra y abre el ciclo. Cierra el ciclo porque agradecer tiene que ver con valorar lo que hemos vivido. Tiene que ver con mirar
el día o el mes o el año y decir, wow, todo lo que aprendí, todo lo que he crecido, todo lo que soy. Y la gratitud nutre mucho y es abono para lo que sigue. Entonces, por eso cierra y abre el camino. Nos conecta profundamente con la abundancia en términos generales. No solo estoy hablando de abundancia en riqueza material, Ujú. estoy hablando de la abundancia en general de la vida. Somos abundantes, podemos ser abundantes en muchos sentidos. Y la gratitud siempre, cuando la manifestamos de una manera real, nos va a conectar con la posibilidad de que aquello que agradecemos siga presente en nuestra vida de una u otra forma. Mm. ¿Mm? Ok. Voy a recoger lo que te he escuchado y es, tenemos 4 formas para profundizar en esta pregunta del propósito y es, ¿qué gozamos? Ujú, ¿Qué podemos dar a otros? ¿En qué confiamos? Y si confiamos, ujú, y en qué podemos agradecer. ujú. Bien. Cuando nos hacemos estas 4 preguntas, se abren puertas de autoconocimiento y de encuentro con ese ser quien soy para entregarle al mundo. Y ahí está nuestro propósito. Muy profundo esto. Cuando te lo voy diciendo, es como que hay energía que se va despertando acá. ¿Qué puede frenarlo, ese camino? Uh, Tantas cosas. Hay varios niveles de frenos. Ajá. Uno tiene que ver con las creencias que tenemos sobre lo que hemos aprendido de la Ujú, vida y de nosotros mismos. Cuando estamos en gozo, ujú, una idea que sale muy generalizada es, ay no puedo gozar tanto, no me puedo reír tanto, no puedo disfrutar tanto porque seguro ahorita viene la desgracia, ujú, ¿sí? Esa es una de muchas creencias que existen. Eso lo que hace es que entonces no podamos gozar a plenitud, porque creemos que va a haber algo desgraciado después y por ujú, tanto entre más goce, más desgracia. ¿Mm? ujú, Esa es una idea que nos hemos encontrado muy generalizada sobre el disfrute. Es ujú, como si tuviéramos muchos frenos para disfrutar. Esta es una, porque algo ujú. malo va a pasar. La otra, porque es malo per se disfrutar. Sí, es como que el placer fue castrado de alguna manera. No, Ujú. no nos lo permiten desde muchos lugares. En la sociedad, la cultura nos han dicho que disfrutar, gozar, reír, pues hay algo malo detrás. Sí. Entonces, esas son creencias que nos Ujú, cercenan muy fácilmente la capacidad también de estar presente, porque si hay una de todas las que te he dicho, el gozo es el que más presente nos requiere. En la otra, que es la de dar, que la llamamos generosidad, en la ujú, generosidad, em, a veces nos quedamos en pensar que es una transaccionalidad. Entonces, ujú, que si yo te doy, tú me tienes que dar. Eso es una creencia limitante. En que si tú no me das, yo no doy. Esa es otra creencia limitante. ujú, Entonces, porque además lo que estamos haciendo es guardando la posibilidad de compartir nuestros dones y nuestros talentos y quienes somos. Y no estamos poniendo sobre la mesa eso que es posible, que de ahí se pueden gestar muchas cosas. La experiencia dice que cuando damos con amor, con ujú, generosidad, con bondad, sin esta transaccionalidad, eso va a se va a devolver de alguna manera. ujú. No necesariamente porque yo te di a ti, tú me tienes que dar a mí. No, eso va a llegar de alguna forma. ¿Mm? A veces el mejor premio es ver a la otra persona sonreír. No tiene que ver con que yo reciba algo específico a cambio. No. Ya lo estoy Entonces, recibiendo, estoy sintiendo esa energía, exacto. esa alegría, esas hormonas que se despiertan en mí cuando estoy viendo al otro sonreír por algo que hice. Es un nivel diferente. Y de hecho, ahorita que dices hormonas, Mm, hay unos estudios mm,
muy chéveres en donde habla de cómo estos actos de bondad y de generosidad despiertan estas Ujú, hormonas chéveres que nos hacen sentir bien cuando estamos en estos vínculos de compartir con otros ujú, de una manera genuina. En la fe y la confianza, lo que hablábamos ujú, antes, ¿no? Como que es muy difícil en términos de creencias pensar que la vida nos puede sostener. ujú. Creer, sobre todo si hemos tenido experiencias donde sentimos que eso no ha sido así. Creencia también de que tengo que hacerme de cargo todo yo. Ujú, Esto es muy importante. Que yo tengo que hacerme cargo de todo, que no tengo que ujú, pedir ayuda, que no puedo recibir ayuda, porque si recibo ayuda, entonces me va a ver débil. ujú, Esta es una creencia que hace que no podamos confiar, entregarnos, tener fe. ujú, Entonces ahí también bloqueamos. Y alrededor de la gratitud están las creencias como, o las ideas de, no, pero yo acabo de agradecer. Ah, pero normal, ujú, ¿sí? Lo mínimo ujú. que, por ejemplo, en los ámbitos corporativos pasa mucho eso, ¿no? Como no, pero yo qué le voy a decir las gracias o por qué le voy a reconocer si es lo mínimo, para eso le Le estamos pago por pagando, eso. Sí. ¿sí? Entonces, ahí es donde la gratitud empieza a perder fuerza, a no poderse poner al servicio porque creemos que es que eso es lo mínimo. Entonces no estamos agradecidos por eso, ¿no? Ujú. Como dar todo por sentado. Me haces ¿Mm? pensar cómo la gratitud tiene que ver con, nuevamente, con el presente y estar saboreando la experiencia, ¿no? Entonces, la gratitud es hacia, wow, estoy viva respirando, estoy viva mirando, estoy viva escuchando. Y ahí casi que, casi que es gratitud por la experiencia en general de la existencia. Y no es de, nuevamente, la transacción, como que agradezco lo que recibo, sino agradezco lo que experimento. Y eso también nos da otro nivel, me llevas a pensar eso. Eso, esa me parece divino. Y la otra son las heridas Ujú, emocionales. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando de unos dolores que fueron fuertes, usualmente desde el vientre hasta los 12, 14 años, más o menos. Puede haber sido un episodio en concreto o algo que se fue, em, que pasó en varias ocasiones. No sé, que mi papá siempre me castigaba por X cosa y eso pasó durante 3, 4, 5 años o toda mi existencia, ¿sí? ujú, O puede ser un evento específico, ¿no? Se murió mi mamá. Em, Esas heridas emocionales son como una, una huella de dolor que nos deja con, con una experiencia, em, o más bien se experimenta como ausencia de amor. ujú, Y alrededor de eso creamos muchas estrategias, mecanismos de defensa y demás para que ese dolor no nos vuelva a suceder nunca más. Con la tan, entre comillas, mala fortuna que ese dolor siempre va a buscar ser sanado. ujú, ¿Mm? Y por tanto, siempre va a crear situaciones similares, energéticamente similares, para sanarse. Las heridas emocionales, entonces, también son una interferencia a cada una de estas que hablamos, al gozo, a la generosidad, a la gracia y a la gratitud. ujú, Entonces, si tenemos una herida de rechazo, eh, va a ser difícil muchas veces que queramos exponernos con nuestros dones y con nuestros talentos.
Si tenemos una herida de insuficiencia, va a ser, siempre vamos a estar queriendo demostrar, comparar, etcétera. Y eso nos puede alejar de del gozo o de la gratitud especialmente, ¿no? Si tenemos una herida de la escasez, también nos vamos a alejar, dependiendo cómo haya sido esta herida de la escasez, podemos alejarnos de poner otra vez nuestros dones y talentos al servicio. Podemos alejarnos de confiar en la vida, porque nos va a sostener, ¿sí? Entonces, ahí está eso. El abandono nos suele alejar del gozo. La herida de la traición, también otra vez de la confianza, de la gracia y de la generosidad, desde un lugar desde un lugar desinteresado. La herida de la injusticia nos hace pelear mucho con la gratitud y también con la gracia. La herida de el no merecimiento nos hace pelear mucho con el gozo. Entonces, hay heridas, esto es muy genérico, pero hay heridas que nos alejan de alguna de estas o de varias. Y trabajar las heridas profundamente nos ayuda también a poder realmente estar presente, vivir en propósito, tener una vida fluida, con el corazón por delante. ¿Y qué sucede cuando una persona ya ha logrado trabajar estas heridas, ha logrado sanar, integrar estas preguntas que nos haces y está viviendo en propósito? ¿Cómo es una vida en propósito? Lo primero, una vida en propósito Ajá. no es una vida sin Ujú, problemas, ¿no? Sin dificultades, digamos. Hay retos, por supuesto. ujú, Pasan cosas. Pero lo más importante es que una vida en propósito es una vida que se siente que todo fluye, que todo es pleno, incluso en los momentos de dolor, ujú, incluso en los momentos de tristeza, em, donde los obstáculos que aparecen se pueden pasar con facilidad, donde encuentras milagros casi todos los días y los milagros expresados en sincronías, en mensajes, en ayudas que uno dice, no, necesito, necesitaría algo así como eh, un gato a cuadros con cola verde. Y alguien dice, ay, oye, yo te tengo el gato a cuadros con cola verde, ¿sí? Así como ujú, de esta cosa como bien, que uno dice, no puede ser. ujú, Eso pasa. Estamos en sincronía, estamos en alineación, estamos en fluidez, nos sentimos útiles para la vida misma, para el mundo, para nosotros. Si estamos en las 4 Gs, también estamos en sentido, estamos en presente, en estas 4 llaves maestras. Entonces, nos permite estar en el presente también y vivirlo como es, como viene. Se abre un espacio de mucha aceptación y de mucho sentimiento a la vida, de decirle sí a la vida, de decir esta vida con lo que venga, porque repito, no es una cosa romántica, es que no te va a pasar nunca nada y entonces siempre vas a estar em, en riqueza absoluta y todos tus vínculos van a estar divinos y no, 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 no. O sea, eso no es real. Em, pero aún así eso se enfrenta y se ve ujú. distinto.
Entonces, esta, esta es la gran bendición de estar en propósito, de entender para qué estás en este mundo, de cómo, de quién eres, de qué estás hecha para enfrentar eso que está en el mundo y para hacerte una con la vida misma, y poder recibir lo que ella te está dando y poder interpretar lo que ella quiere de ti, Ujú. no solo lo que tú quieres de ella. Entonces es fluido, es pleno. O sea, usualmente se vive con mucha serenidad también, porque la felicidad aquí está muy asociada con esta paz interior y con esta tranquilidad. Te escucho hablar y hablando de gratitud, siento una gran gratitud por hace ya más o menos unos 12 años haber comenzado un trabajo de propósito contigo y, y ver cómo todo lo que acabas de describir está ahí, está esa serenidad, está el momento difícil, está la adversidad, está a veces la incertidumbre, está a veces la duda, el no saber, pero la conciencia de estar viviendo el camino del propósito me ha permitido en lo personal experimentar esa presencia sagrada en mí que hace que pueda contribuir. Y este canal, este espacio, pues es parte de eso. Así que gracias, gracias por ser mm, mi acompañante, quien me dio la mano, quien me mostró este camino ya hace varios años y que hoy lo puedo vivir de esta manera tan integrada. Y bueno, por eso también quiero que invites a otras personas. Sé que tienes un programa próximo que se va a abrir para que puedan profundizar en estas heridas emocionales y que pueden estar frenando ese camino de propósito y que además se puedan formar otras personas para que acompañen el camino de crecimiento de otros. Así cuéntanos un poco. Bueno, te cuento un poco de este programa y por qué nace, porque ahí hay una información importante. Este Sí. programa se llama Programa de Reevolución Interior. Ajá. Es un programa justo, como lo mencionas, para trabajar en las heridas emocionales, en las Ujú. 8 que mencioné ahorita. Em, y la idea es que cada persona que pase por el programa descubra estas heridas, los patrones que ha desarrollado a partir de eso y pueda empezar como a integrar. Integrar tiene que ver como con aceptar esto que pasó, no es desconocer lo que ha pasado o lo que pasó. Tener una nueva narrativa, es decir, contarse la historia desde una perspectiva distinta para poder hacerla parte de la vida y abrir un camino interno hacia entender qué es lo que tu corazón desea y cómo poner en marcha los anhelos del corazón. Entonces, este programa, a su vez, es para personas que quieren simplemente mirarse y hacer este camino interior, pero también es para personas, coaches, terapeutas, mentores, que quieren formarse como acompañantes, los llamamos integradores de heridas emocionales. Ujú. Y, y ahí pasa por su camino interior, como yo decía hace un rato, todo tiene que pasar por uno. O sea, ese es el principio fundamental. Así es. Entender eso cómo funciona acá adentro para ponerlo al servicio afuera, ¿no? Entonces van a vivir todas las herramientas y otras cosas adicionales para ser un buen integrador de heridas emocionales. Y esa es una certificación. El programa dura 4 meses y empezamos en enero. Ujú. Entonces, y es bellísimo. Somos un equipo que además trabajamos arduamente en esto. Nos trabajamos arduamente en nuestras heridas emocionales. Y yo quiero decir que para nosotros fue un proceso muy sanador.
fue muy importante lo que hicimos ahí con cada uno de nosotros y sabemos, ya esta es la segunda promoción, que va a ser sanador para muchos, porque ha sido para los que han pasado por ahí. Y este surge justamente, Sonia, porque en todo este trayecto de propósito, de acompañar a personas a descubrir su propósito de vida, muchas personas quedan trabadas Ujú, o no podían comprender a plenitud cuál era su propósito, ujú, o cuando lo iban a poner en práctica, es decir, cuando decían yo quiero darle a esto una dimensión mayor, porque uno puede seguir en su vida en propósito, en lo que hace diariamente, en lo que ya viene haciendo. Pero había otras personas que sentían un llamado muy fuerte a ponerlo al servicio de una manera específica, de una manera particular. Y seguir este llamado estaba siendo difícil. Y usualmente es difícil porque hay unas heridas que no nos dejan, ¿no? ujú. Como les decía ahorita. O sea, en algún aspecto no nos dejan. Entonces, terminamos actuando muy desde el dolor de la herida y no desde la luz de nuestro propósito y de nuestra esencia y nuestros dones. Ujú. Entonces, por eso surge el programa. Em, es un camino precioso de autoconocimiento, amoroso y, y que realmente te ayuda a entender también el para qué esas heridas, porque esas heridas, la otra cara de esas heridas, cuando descubrimos ese para qué de las heridas, están conectadas con nuestro propósito de vida también. ¿Dónde puede encontrar información la gente que esté interesada? Tenemos, esa es una muy buena pregunta. Mm, Tenemos nuestra página, em, ahí hay una información ujú. que es www.armonía.com.co. En programas, en cursos y certificaciones, ahí está en certificaciones la información, programa Reevolución Interior. Ujú. Ok. Ahí está toda la info. Bueno, pues ya saben quienes están interesados pueden acudir a este espacio y ponerse también ahí a trabajar con ustedes y estar al servicio de otras personas. Ángela, ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Muchas gracias por esa sabiduría, por ayudarnos a recordar la gracia, la generosidad, el gozo y el gran valor de la gratitud en nuestras vidas. Sí, Sonia, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí y de conversar contigo. Bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Adiós, Chao. adiós.